Hola, te doy la bienvenida de nuevo a este vídeo, podcast o capítulo, según si nos estás viendo, escuchando o leyendo, en cualquiera de los contenidos de la obra Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI, que sabes que está disponible en lagranburbuja.com. Y en esta ocasión tenemos una persona con la que tenía muchas ganas de colaborar en este proyecto. Ella se llama Mercedes Gómez, es una clásica habitual del mundo del marketing, comercio electrónico, está en todos los saraos donde se precia. Y ella es actualmente la senior manager, la senior channel manager de Worldline, que es uno de los mayores proveedores de medios de pago en Europa. Pero como no quiero ser yo quien hable de todo esto, sino que se presente ella y la conozcáis y empecemos a hablar de publicidad, de los clásicos del marketing y de todas estas cosas tan divertidas, pues aquí la tenemos. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Encantado tal, de tenerla. Javi? ¿Cómo estás? Yo también tenía un montón de ganas de charlar contigo sobre estas cosas porque la verdad es que alguna vez lo hemos hecho en petit comité, como decía el otro, pero nunca así como para compartirlo con más gente, ¿no? Y bueno, por mi parte espero que de aquí salga algo chulo, una pequeña contribución al futuro libro y sobre todo compartir conocimiento, que de eso se trata. Con respecto a mi clasicismo que has comentado, bueno, sí, soy ya lo que se considera hoy en día una boomer, aunque soy más de la generación X, pero una vieja joven, ¿no? Empecé en esto del mundo del marketing en el año 97, donde todavía predominaba el offline. Pues empezaron a hacer cositas en online, pero muy tímidamente. Y desde entonces, pues en diversas empresas, pues desde en agencias, como podría ser Publicis, hoy en día Publicis o Bill Be One, que se llamaba entonces, y ya a liderar departamentos de marketing en empresas como Cepsa, SagePay, Konami Digital Entertainment y también en lo que antes era Ingénico, ahora Worldline. Ya me fui especializando en tecnología y medios de pago, e-commerce, que es por lo cual nuestros caminos se juntaron hace años. Y ahora pues me he pasado al lado oscuro de las ventas, ventas indirectas a través de canal, de acuerdos con players que tienen que ver en el mundo del e-commerce también. Y bueno, contenta también porque al final yo veo que el marketing sin las ventas no pueden vivir y viceversa. Con lo cual, pues aquí, enredando. Pues vamos a hablar un poquito de todo esto porque me encanta hablar con la gente que viene de la publi, del marketing o de las ventas, como es mi caso, de la época casi al principio de Internet, porque cómo ha cambiado el cuento, ¿no? Una de las cosas de Ya, las que hablamos en el libro precisamente es de ese cambio, ¿no? De ese salto cultural que ha habido a la hora de implementar la tecnología, la inteligencia artificial. No vamos a hablar de todo esto hoy, porque ya para eso tenemos a otros muchos colaboradores con los que hemos hablado y que están en las participaciones del libro hablando precisamente de tecnología, de inteligencia artificial, de algoritmos, de todo este tipo de cosas tan complejas, pero vamos a hablar de la parte más humana del marketing, de la publicidad del marketing, ¿no? de ese aspecto emocional que tiene que hacer que conecte el anuncio la persona que lo está viendo, ¿no? Y el canal en el que se transmite, y que esto la gente que ha vivido o que hemos vivido un poco la época antes de Internet, tenemos un poco la sensación de que se ha perdido, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto de este primer punto para empezar? a ver, yo veo pros y contras en toda esta evolución tecnológica que hemos vivido en estos tiempos. Te voy a contar una anécdota personal. Yo, bueno, como acabo de compartir, además yo empecé en el mundo del marketing por casualidad. Mi formación previa no tenía nada que ver con ello. Luego, por supuesto, me he ido especializando, haciendo másters, etcétera. Pero hubo un momento en el año 2001, que la verdad que también veíamos, yo particularmente, y trabajando en empresas como trabajaba con algún tipo de inspiración americana o ascendencia americana, veía lo rápido o lo avanzados que estaban, ¿no? El marketing americano y en España o en la parte del sur de Europa matábamos moscas a cañonazos. Los banners, si había en aquel momento, se pagaban al peso, los folletos pues se hacían así. Todo lo que teníamos para hacer un análisis previo de una campaña pues podía ser un focus group, que luego ha podido derivar
en un buyer persona hoy en día, que ya es como más especializado, pero luego hablaremos también, si quieres, de todo esto, de cómo le hemos seguido poniendo nombres nuevos a cosas que, bajo mi punto de vista, ya existían, ¿no? Pero que otro problema o creencia que tenemos los de marketing es lo de seguir nombrando cosas, seguir cambiándole de nombre, de que intentar darle la vuelta a muchas cosas más. Y eso quizás yo creo que hace que la gente de puro negocio o incluso la gente de pura venta nos tengan un poco de recelo y que no nos sientan que nuestra contribución, ¿no? A la parte de negocio, que para mí es fundamental. Y lo que te decía, que yo me voy, como las abuelas cebolletas, ya me pierdo el hilo. Vi la peli de Minority Report en aquel momento. Ya te digo, ahí hacíamos las cosas, pues a veces por intuición, a veces si había presupuesto se hacía un focus group o algún tipo de investigación previa o post, pero muy rudimentaria. Y me acuerdo de una escena en el aeropuerto con el actor, Tom Cruise, donde la personalización era un mupi en el aeropuerto donde le decía, señor fulanito, a través de los ojos, creo que le había leído la retina, señor fulanito, en el bar no sé qué, pues tiene disponible la siguiente oferta. Y eso en aquel momento para mí fue como ciencia ficción, ¿no? Y yo en ese momento tenía una especie de crisis de vocación y no sabía si seguir en el mundo del marketing o volverme a lo que yo había estudiado. Todavía era joven y podía dar algún mandazo. Pero lo vi y dije, si esto es posible, esto es magia. Y si algún día podemos conseguir obtener todos esos datos de manera que simplemente cuando pase alguien por delante de algún dispositivo, que ahora mismo los llevamos puestos, pero en aquel momento era simplemente por contacto o por pasar cerca, tuviésemos los suficientes datos de esa persona para poderle dar lo que necesita o lo que nosotros creemos en base a esos datos que necesita, yo creo que esto del marketing tiene futuro, porque toda mi crisis vocacional venía de que mis padres decían, dedícate a algo serio, ¿sabes, hija? No te dediques a... Yo creo que esto no sé yo si vas a tener futuro con ello. Y me quedé con eso y desde luego estamos en el año 2000 y fíjate tú dónde hemos llegado y lo que nos queda por ver. Entonces, para mí, la clave, la parte buena de esta revolución es la personalización, la absoluta personalización. El poder manejar millones de datos que tenemos de personas para anticiparnos incluso a sus propias necesidades, como decía Steve Jobs, o crear necesidades inexistentes, que es también parte de la magia del marketing, o incluso para, bueno, en base a lo que a sus compras ya realizadas o interacciones realizadas, sugerirles cosas parecidas, ¿no? O compatibles. Pero me da la impresión de que estamos todavía perdidos en ese mundo. Estamos todavía perdidos en ese mundo. No, los datos están, las herramientas están muchas, pero no sé, a veces o por sobreinformación ahora hablo en plan consumidora, nos agobian con cosas que dices, pero tú de dónde has sacado este dato. O mira, te cuento otra anécdota. Bueno, tú tienes un hijo, sabes que al principio contamos por meses las edades de los niños, ¿no? Bueno, empiezas en el embarazo por semanas, luego pasas a los meses y luego ya por fin dices, bueno, tiene 2 años, vale. Entonces yo estaba suscrita a una newsletter de pañales y me mandaban regularmente, tus hijos ya tienen X meses, no sé qué, y te daban algún tip, algún consejo, aparte de tal, de la parte de colarte el pañal que le hacía falta para esa época. Pues es que resulta que yo creo que ya tenían 5 años las criaturas que me seguían mandando la newsletter del pañal con la recomendación del pañal y es como, a ver hijos, si tanto sabéis de crianza y de pañales, sabréis que a partir del año 2, entre el 2 y el 3, los niños dejan de usar pañales, lógicamente. Así que los datos están, pero por falta de presupuestos quizás o de conocimiento de los profesionales del marketing, y hemos de reconocer que muchos venimos, los que ahora nos consideramos, bueno, pues eso, clásicos, de otro momento y el día a día nos come y no nos permite
examinar esas herramientas y también, bajo mi punto de vista, los nuevos, los newcomers, la gente nueva que se está incorporando ahora, conocen demasiado las herramientas quizás, pero no saben para qué sirven. Les falta ver el bosque. Y en ese mix, yo creo que ahí estamos colocados ahora mismo, salvo honrosas excepciones de compañías que lo hacen muy bien. Coincido muchísimo contigo con todo lo que dices y son reflexiones que yo también me he hecho muchas veces, porque yo soy el primero que reconozco que me equivoco un montón de veces cuando planteo una creatividad, cuando planteo una campaña, cuando planteo el mensaje que tiene que salir en un email a una segmentación en concreto, pero muchas veces me encuentro con gente, que pueden ser clientes, alumnos, de cualquier tipo, que teniendo en cuenta las herramientas y teniendo en cuenta la estrategia o la estructura estratégica que tiene que tener una determinada campaña, donde se falla es precisamente en el mensaje que tengo que dar, ¿no? Es decir, lo que estás diciendo ahora, ¿no? De los pañales. Es que incluso el hecho de que tú tengas un nene de un añito no necesariamente quiere decir que tú vayas a comprar una marca de pañales por el hecho de que te manden un email con ese producto. Para que puedas comprar ese producto, obviamente lo estás comprando porque tienes la necesidad de un pañal, pero seguramente ya estás cubriendo esa necesidad con otra marca por 1000 razones. Cuando lanzamos ese email o lanzamos esa campaña o te mandamos ese impacto por remarketing, yo creo que lo que no tenemos en cuenta es cómo tiene que ser ese mensaje dentro de la personalización, el mensaje para influir en la creación de esa necesidad. Y esta es la parte realmente complicada, ¿no? Esa es la parte complicada del marketing y esa es la parte complicada que hoy en día creo que la tecnología no nos puede resolver. No nos olvidemos de que el marketing es una ciencia social que tiene que ver mucho con la psicología, con los números, obviamente, porque al final el marketing nace para contribuir al negocio y tiene que medirse los resultados, las inversiones, etcétera. Y es decir, la parte psicológica, la parte numérica, la parte tecnológica. La parte psicológica es aquella que hoy por hoy una máquina no nos puede dar. Al final, yo siempre digo, yo he trabajado en entornos B2C, B2B y todas las tus que quieras decir. Y yo alguna vez me he enfrentado a cuestiones de, pero tú qué vas a saber si llevas toda la vida trabajando en el mundo de empresa a empresa o al final, aquí no hay B2B, B2C o B2C, al final somos todos humanos. Y la única definición que yo creo que es válida en ese sentido es la de human to human. Porque me da igual que seas, en mi caso, yo que tengo que convencer y persuadir a directores técnicos de empresas, directores de e-commerce, incluso a un CEO, porque es una parte de costes para la empresa fundamental. Pero ese grupo de personas no dejan de ser personas que sienten, que tienen motivaciones, que tienen miedos, que tienes que ofrecerles las soluciones en el momento adecuado con el mensaje adecuado. Y esa es la parte humana que desde luego se soluciona pues conociendo muy bien a tu posible cliente. Yo creo, y como tú bien dices, Javi, con prueba-error. Al final nadie da es muy raro, ¿no? Que la primera campaña sobre un producto o sobre un nuevo target, una nueva audiencia que se te presente, salga bien a la primera. Tienes que hacer, y sobre todo, una parte de investigación, que si tienes la capacidad de hacerlo está fenomenal, sobre quiénes son o cómo van a responder a determinados mensajes, tu audiencia, pero también tienes que, y yo esto siempre lo digo a los departamentos de marketing, tienes que patearte mucho cliente con el departamento de ventas antes de sentarte a hacer una campaña. Sí, lo estoy Para haciendo. conocer en directo las posibles respuestas, las posibles reacciones al discurso que sueltan. Normalmente el discurso está hecho por un departamento de marketing, luego cada persona de ventas lo lleva a su forma de hablar, a su forma de proponer, pero tienes que haber pateado mucha calle y tienes que conocer al cliente. Estaba buscando quién era el autor que más empezó a hablar del human to human, que aparte de Kotler hace
unos años vi una ponencia, y no recuerdo ahora quién fue, que hablaba Yo mucho de... tampoco recuerdo quién fue, pero hace, pues ahora, no sé, 5 o 6 años que se empezó a hablar de eso. Y ahí dije, Lo ahí digo le has porque... dado, como se suele decir, ahí le has dado, tío, ahí le has dado. Sí, porque muchas veces me pasa, ¿no? Cuando trabajamos con empresas que el negocio es hacia, o sea, a venderle a otra empresa, lo que sea Mm. YouTube, que el cliente te dice, es que yo quiero encontrar empresas que... Y dices, no, tú tienes que encontrar a la persona que tome la decisión de hacer algo. Prescriptor. O sea, para empezar, perdón que te interrumpa, lo que tienes que saber es quién es el grupo decisor. Estamos hablando ya del B2B, ¿no? ¿Quién es el grupo decisor de esa empresa? Que suele ser similar por verticalización de sectores, que yo qué sé. En farmacia, pues el CEO, el CTO, suelen ser estructuras similares. Pero tienes que saber efectivamente cuál es ese grupo de personas, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus miedos y frustraciones. No es lo mismo la responsabilidad que va a tener un director de marketing o un director de e-commerce, en mi caso, que un director financiero a la hora de comprar o alquilar, ¿no? A modo SaaS, una solución. Ni el peso que tienen ellos luego en la hora de tomar las decisiones, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo contigo en decir, busco empresas, no, busco perfiles de decisores y tengo que saber también qué peso tienen en la decisión y las motivaciones que les mueven. Que Y además mira, cada perfil tiene una motivación diferente, porque el director financiero estará pensando en unas cosas, el CEO estará pensando en financiero otras. siempre está pensando en eso y es muy complicado. Ojo, besitos y saludos a los directores financieros desde aquí, pero siempre, pues ellos siempre van a buscar la racionalización de lo que ellos siempre le llaman gasto a todo. Y para mí, ya abriendo otro melón, pues hay inversiones, ¿no? Hay cosas que se tienen que llamar, unas son expenses y otras son inversiones. Pero sí, el financiero va a mirar siempre eso y es duro de roer, pero luego tienes que también ganarte a las otras personas dentro del grupo de influencia. Pues yo que sé, hay alguien de ese grupo que estará como loco en sacar ese proyecto adelante o comprar esa solución porque la necesita para mejorar su trabajo, para llegar a más, bueno, imagínate un director de marketing, para llegar a que quiere comprar una herramienta de un CRM, pues racionalizar la relación con los clientes, tal, pero el de financiación dice, bueno, pero eso con un Excel ya lo puedes hacer, yo qué sé, imagínate. Y ahí tienes que tener un discurso específico para hablar a cada uno de ellos. Un discurso, un canal y un montón de Un elementos. canal, sí, sí. Hablabas de ciencia social en la que hay que saber o tener en cuenta la psicología, los números, la tecnología. Otro de los colaboradores, Juan Ais, hablaba mucho también de la antropología, ¿no? Y dices, hostia, es que igual no es solo psicología, es que la antropología a lo mejor también tiene mucho que ver en esto y ese conocimiento de la antropología. Y luego mencionabas también la experiencia en la venta, ¿no? En la venta, en la negociación, para saber elaborar esos mensajes. Y esto es algo que yo también le he dado muchas vueltas, ¿no? Y de lo que también se habla de si un profesional del marketing actualmente realmente tiene esa experiencia en el mundo de las ventas y de la negociación hasta considerarse un profesional del marketing. Porque creo que estamos confundiendo mucho, y esto es una de las cosas de las que hablamos mucho a lo largo del libro, la figura del marketing hoy en día. Es decir, el hecho de que tú hagas anuncios en Facebook no te convierte en un profesional del marketing, como mucho en el profesional de la compra publicitaria en este canal, como el que antiguamente compraba publicidad en la tele o compraba publicidad en un medio offline, en una revista, lo que fuera, ¿no? A impactos y GRPs, como hacíamos antes. Correcto. Entonces, yo creo que le hemos metido la palabra marketing a todo. Ahora todo es marketing, ¿no? Y realmente muy poca gente que aparentemente se dedica al marketing tiene esa experiencia en ventas y en negociación. ¿Qué dificultades puede tener una persona que dedicándose al marketing, elaborando un mensaje publicitario, creando unos copies para hacer inbound o para hacer cualquier tipo de acción de marketing de contenidos? ¿Qué dificultades puede tener ese tipo de profesionales si no han pateado, como decías, la calle, no han pateado el cliente, no han estado ahí en ese tú a tú, en esa negociación? Pues todas las del mundo, bajo mi punto de vista.
porque evidentemente las herramientas, imagínate el ejemplo que ponías tú, ¿no? De hacer campañas en Facebook Ads, pues tú le vas a marcar a Facebook cuál es pues, la segmentación que tú tienes en tu cabeza, ¿no? Lo que más o menos tenéis asignado como el target y la herramienta te va a ayudar a localizar a todas esas personas. Pero volvemos otra vez, tienes que construir ese mensaje y ese mensaje no te lo va a dar Facebook. Y bajo mi punto de vista, y no quiero ofender a nadie con esto, pero controlar mucho una herramienta no te convierte en un profesional del marketing, te convierte en un especialista en X herramientas. ¿Y cuántas herramientas no habremos usado? Porque, bueno, yo tengo 25 años de carrera profesional, aquí donde me veis, a lo largo de este tiempo, que han quedado obsoletas. Y al final eso, pues, es en tu hoja de currículum, pues es como una última línea donde pones, mira, manejo estas tecnologías. Pero lo que tienes que poner en tu hoja de vida es, estos son los resultados que he obtenido trabajando en marketing en esta compañía. Estos son pues mi contribución al crecimiento de la compañía. En el tiempo que he estado en esta compañía, la empresa, obviamente gracias a la labor del departamento de marketing, los vendedores y desde el que abre la puerta de la oficina, todos hemos conseguido estos resultados. Manejar una herramienta no te convierte en un profesional del marketing, te convierte pues, en un especialista. Y sí que veo que las nuevas generaciones, bueno, pues bien, y no, quizás no sea culpa de ella, quizás, ¿sabes? También se me viene a la cabeza otra reflexión. Lo mismo en nuestra época, las cosas iban más despacio, había menos prisa por los resultados. Es decir, pero ahora te contratan a una persona, al día siguiente la sientan en un ordenador y la ponen a hacer sin darle ninguna formación probablemente o un pequeño briefing sobre a lo que se dedica la empresa y ya le están pidiendo resultados al mes siguiente. Porque ahora va todo así. Antes, pues yo recuerdo que las campañas, pues a no ser que fueran ya en la época del online, que todo empezó a acelerarse, cuando empezamos a hacer cosas online, pues podías tardar 3 meses en elaborar una campaña. Además, eran como, el plan de marketing se hacía, se establecían hitos a lo largo del tiempo, bueno, como sabíamos de lo artesanal que podían llegar a ser las cosas, pues tampoco te ponías demasiadas campañas a lo largo del año, pero las tenías muy estudiadas y decididas. Y en ese tiempo, que nos dábamos todos para los resultados, incluido la dirección general, probablemente esa persona de marketing tuviera tiempo para empaparse, sentarse y ver la posibilidad de conocer a los clientes. No obstante, mi recomendación es que cualquier persona que entre en una nueva empresa, en un departamento de marketing o en cualquier otro, desde luego, porque también hay personas que se dedican a departamentos que luego son absolutamente silos, ¿no? Y no se enteran muy bien de para qué hacen algo, por qué lo hacen algo. Yo siempre pediría a esa persona, lo que diría a esa persona, siéntate con el director comercial o con el director general y pídele que puedas ir aunque sea el primer mes, ¿no? Con la gente de ventas a ver clientes o a estar hoy en día, que ahora después de la pandemia, casi todas las reuniones, o por lo menos en nuestro sector, se hacen a través de aplicaciones, pues te pones en mute en la reunión, ahí calladito, pero escuchas y tomas nota. Sí, porque de esa conversación salen cosas muy interesantes. Por ejemplo, me gusta lo que dices de que el conocimiento de la herramienta no te convierte en un profesional, sino en un especialista de la herramienta. Esto se ha hecho siempre en el mundo del diseño. Tú puedes saber manejar súper bien Photoshop y no eres un buen diseñador. Tú puedes saber manejar muy bien Illustrator o InDesign y no te convierte en un ilustrador, ¿no? Entonces, Claro. manejar una herramienta como Google Ads o como Facebook Ads no te convierte en un especialista de la venta o del marketing, porque, por ejemplo, yo una discusión que tengo muy habitualmente con equipos de trabajo es, por ejemplo, la construcción de los anuncios, la construcción de anuncios dinámicos que tiene Google Ads, ¿no? Donde tú puedes poner un titular en 3 bloques de texto y generas unos textos para que aparezcan en el bloque 1, unos textos para que aparezcan en el bloque 2 y unos textos para que aparezcan en el bloque 3. Y haces que Google haga diferentes combinaciones de cómo funciona mejor las diferentes posibilidades de combinar los bloques los textos del bloque 1 con los del 2 con los del 3. Cuando
Si ya es difícil atinar en el claim publicitario cuando haces un anuncio, que mides las palabras, cuando encima tienes que hacer un claim dinámico que tiene que combinar entre 3 bloques de texto y que la lectura tenga sentido, terminamos pensando, no, pero yo le pongo aquí textos y Google ya en sus combinaciones me dirá cuál es la que mejor funciona. Sí, pero piensa en el humano que está leyendo el texto. No me metas una palabra clave con un texto enfocado a precio, con un texto enfocado a garantías y que cuando tú lees la frase de los 3 bloques parece que estás hablando con un robot idiota, ¿no? Porque entonces no, entiendo que Google te diga cuál de las combinaciones funciona mejor, pero si tú te esfuerzas un poquito en averiguar cuál de los grupos de combinaciones van a, digamos, a empapar mejor en el cerebro de la persona que lo va a leer en el momento en el que lo va a leer, a lo mejor consigues un mejor resultado y eso Google no te lo va a dar. ¿No crees que hemos confiado demasiado en la supuesta inteligencia artificial? Yo creo que sí que estamos dejando en manos de... Porque nos estamos volviendo vagos. La tecnología nos da muchas cosas buenas, pero nos hace vagos. El otro día me di cuenta que tenía que escribir. ¿Qué es lo que tuve que escribir yo? Ah, sí. Unas tarjetones de agradecimiento a nuestros partners por un evento que hicimos y van con un mensaje mío. O sea, parecía una receta médica lo que estaba haciendo yo. Y no había, la letra ya no... Pues igual hacía 3 años que no escribía a mano. Pues, y nos pasa con la tecnología. A mí me cambian el modelo, bueno, me hacen el update o sea, del teléfono móvil del iOS y me cambian ya de configuración tal y ya me enfado, porque digo, oye, yo ya lo tenía configurado para hacer así. Con lo cual nos estamos volviendo vagos. Ya no nos acordamos de ningún número de teléfono. Yo ya solo me sé mi número de teléfono, no me sé ni el número de teléfono de nadie. Y esto nos sucede con las aplicaciones y con las herramientas. Confiamos demasiado en que ellos nos van a dar esa inteligencia artificial que tienen las herramientas o aplicaciones, nos van a dar la mejor solución y nos atontamos y dejamos de pensar. Pero no nos olvidemos que, bueno, que al final además es un reto que tenemos como seres humanos, porque el día que los robots o la inteligencia artificial puedan hacer todo lo que un humano es capaz, pues será el día que sobremos dentro del planeta. Con lo cual creo que sí, que estamos confiando demasiado en esa supuesta sabiduría que nos dan las máquinas. Pero y es algo que es difícil de revertir, ¿eh? Lo veo complicado de revertir porque me doy cuenta a través de mis hijos, vuelvo a mi papel de madre. Mis hijos, yo les he tenido que obligar a hacer determinadas cosas que se hacían como antes, porque está claro que además es bueno para el desarrollo de la psicomotricidad, para la plasticidad del cerebro, y les tuve prohibidas las pantallas hasta los 6 años, luego ya es que no se le pueden poner puertas al mar. Pero hay cosas que han aprendido antes, la forma de hacerlas digitalmente que manualmente. Y esto es imparable. Con lo cual, quizás toda esta rapidez que tenemos en la tecnología o avances que ya no, que antes las innovaciones tecnológicas pues se daba cada 5 años, ahora cada mes y medio, me da a mí la impresión de que los humanos a veces deberíamos de pararnos a pensar y decir, vamos a volver a los básicos. Y en la formación de los nuevos profesionales del marketing, igual que tú estás haciendo, ¿no? Con vuestro Salesforce en Canvas, sí, mucha maquinita, mucha aplicación, mucho algoritmo, pero aquí hay que dar un paso atrás y decir por qué, para qué, cómo, y cuando ya tengas todo ese Canvas realizado, vamos a usar las mejores herramientas que nos permitan hacer la mejor campaña. Pero tiene que haber esto es como para cocinar, una buena base. Se habla mucho de que hoy en día tiene que ser el marketing con corazón, que hay que ponerle vida, pero ¿sabemos hacerlo? Es decir, cuando antiguamente se hacía publicidad, sí que yo recuerdo anuncios de otra época, ¿no? En el que
jolín, eran obras de arte, ¿no? Y también aquí había un problema porque a veces se hacía demasiado pensando en el arte y no tanto en las ventas, y El ahora otro día pensamos más. hablamos de uno, ese. Quería ¿Cómo? que lo comentaras. Y ahora se habla a lo mejor más de la tecnología, pero se nos ha olvidado también un poco esa emoción que tiene que haber, o esa persuasión en el mensaje, en el canal, en las formas, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar un poco esta cuestión emocional comparando con cómo se hacían antes los anuncios, sin caer en el error de que sean demasiado artísticos también hasta el punto de que se pierda también ese enfoque? Hombre, yo siempre he dicho que un buen anuncio eh, es aquel, bueno, siempre lo he dicho yo, lo dice cualquier persona que haya trabajado en marketing, es aquel que te da, que sabes al acabar y sin haberlo visto 3 o 4 veces, te recuerda la marca y un mensaje, que pueden ser de los 5 mensajes que lance la campaña en ese momento en una pieza, uno, pero bueno, cada persona se queda con lo que le toca, ¿no? Con lo que le hace falta, con lo que le llega la patata. Y el peor anuncio del mundo es aquel que, todo el mundo habla de él, todo el mundo le encanta la música, todo el mundo le encanta el acting de los personajes, todo el mundo, bueno, gana premios a mogollón, pero tú, yo siempre digo, vale, ahora le pones, en lugar de este logo, le cambias y le pones este otro y te funciona. Ah, pues sí, me funciona. O sea que los mensajes valen para vender energía, porque esto suele ocurrir con determinadas compañías así que son, bueno, estamos a tu lado, queremos estar contigo, pero mira, al final me estás vendiendo, ¿no? Entonces, ese tipo de campañas más happy, pero que si le quitas el logo de una compañía energética y le metes la de un banco o de una compañía telefónica y te va a funcionar, pues chico, no. Entonces, al final, esa buena pieza tiene que ser un equilibrio maravilloso entre la parte emocional, que todos tenemos, y la parte emocional que tú sepas que le puede tocar a tu target, pero con un toquecillo de la parte racional que tú quieres trasladar, ¿no? Que al final los anuncios, las campañas, cualquier cosa de marketing, sí es una especie de obra de arte, podemos considerar que algunas son obras de arte, pero no son para estar expuestas en museos, se hacen para vender. Entonces, creo que ahí está la parte del equilibrio. Pero yo siempre que trabajaba en la agencia y venían los creativos y nos presentaban cosas maravillosas, ¿no? De idas de olla, total, ¿no? Dices, pues acabas de fumar un porro, chaval, esto me encanta, pero ¿dónde está aquí? ¿Dónde respira esto? Pues cualquier marca, ¿no? Que tuviéramos en ese momento que trabajar con ella. Pues no va a funcionar. Sí, tú te vas a llevar el premio EFI o te vas a llevar el premio, bueno, el EFI no porque ahí te vienen resultados. Te vas a llevar un León de Cannes o lo que sea, pero no estamos contribuyendo a nada. Es decir, que nos podemos pasar de arte y nos Sí, podemos pasar de tecnología. O sea, lo difícil es también, acertar en ese punto, ¿no? En el que el mensaje, el contenido tiene que persuadir, tiene que enamorar, pero no te puedes ir demasiado a lo artístico porque se perdería el foco de lo que pretendes, ni te puedes ir a lo demasiado tecnológico porque si no sería un corazón descafeinado, ¿no? Y se perdería esa no, esencia. es que los mensajes puramente racionales pues, no funcionan, no enganchan, no llaman la atención. Es como ver ceros y números en una pantalla. Bueno, habrá a gente que esas cosas le pongan, pero a la mayoría de la humanidad no. Hasta la gente más racional y más numérica o cuadriculada, como digo yo, tiene su corazón y a esa gente le tienes que llegar a través de mensajes que son universales y que funcionan siempre. Y los tienes que adaptar a tu marca o los valores que se supone que transmiten tu marca. Y luego también hay que ver en función qué es lo que necesitamos, porque yo creo que también, y últimamente lo veo también mucho, ¿no? Vamos a hacer una campaña de tal. He pensado que vamos a hacer una campaña de tal. ¿Pero qué estás persiguiendo? ¿Captar? ¿Estás persiguiendo fidelizar? Ambas cosas. ¿Esto es branding solo? ¿Es branding más venta? Yo creo que ahora mismo ya se han perdido mucho, digamos,
las líneas de diferenciación entre esas cosas, porque persuadir sí, pero persuadir ¿para qué? Claro, ¿Cuál eso es la llamada a la acción que persigues? y no, Porque a veces puedes hacer campañas, perdona, 2 minutos más, puedes hacer campañas solo de branding porque necesitas dar a conocer un nuevo producto o servicio, porque te sobran 500.000 euros del presupuesto de marketing y tienes que gastar, o porque has tenido una crisis reputacional y la tienes que revertir. Y ahí se puede a lo mejor hacer obras de arte, ¿no? Pero también veo que no se definen bien los objetivos en las campañas muchas veces. cuando pasa esto, es decir, que usamos el mismo tipo de anuncio en una campaña de Facebook, en una campaña de TikTok, en una campaña de Google Ads, en la landing, en la ficha de producto, y usamos el mismo material con el mismo enfoque en todos los sitios, tengo la sensación de que es porque hemos confiado demasiado en que la tecnología aplicada al canal es la que va a resolver a quién le va a enseñar esto en función de a quién cree esa tecnología que más le va a impactar cuando se lo enseñe, ¿no? Claro. Entonces, lo que tú estás diciendo me parece muy interesante desde el punto de vista que en Sales Funnel Canvas, por ejemplo, lo que intentamos es separar los contenidos que van a ver cuando estás en una etapa muy fría, con los que están en una etapa más templada, que tienes objetivos diferentes, una etapa más caliente, que tienes ya que convencer, y sobre todo cuando es la primera vez que me ves, cuando es la segunda vez que me ves o cuando me llevas viendo 3 años, ¿no? Entonces, a la hora de estructurar estos mensajes y los pones en diferentes filas y en diferentes columnas y elaboras un cuadro de acercamiento o lejanía y de conocimiento o desconocimiento de la marca, es cuando te das cuenta que la tecnología nunca va a poder resolver el mensaje que tendría que haber en cada uno de los canales, ¿no? En cada uno de los elementos o en cada una de las etapas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta como profesionales del marketing, de la publicidad, de las ventas, a la hora de conectar la potencia de la tecnología con ese conocimiento que solo un humano puede poner, basado además en mucha experiencia de saber qué debo de decir y qué debo de callar en tal momento con tal tipo de persona? Claro, pues lo que tenemos que tener en cuenta es un poco lo que llevamos comentando en esta charla que estamos teniendo, es sentarnos y decir, eh, ¿qué objetivos persigo, señores? ¿Qué objetivo? Es lo que dices tú, ¿en qué fase estoy? Ya no solo de la marca, sino de la venta de este producto, porque la marca puede llevar 30 años en el mercado, pero está lanzando un nuevo producto o servicio que es innovador y no tiene nada que ver con la marca y hay que darle una vuelta el consumir. Y tus clientes actuales necesitan que te vean de otra forma diferente. Yo no sé si hoy en día les enseñan a hacer planes de marketing a las personas, pero es fundamental que te marques unos objetivos, primero, unos objetivos consensuados con la dirección general, que serán los que sean, medibles, cualitativos y cuantitativos. Y a partir de ahí vas definiendo las etapas y el customer journey de cada target al que tengas, que puede ser único o puede ser diferente, porque vayas a diferentes segmentos de clientes. Y dentro de esas etapas y de esas fases es donde asignas herramientas, donde dices, ¿y cómo voy a llegar? ¿Y con qué herramientas voy a llegar? ¿Y con qué mensajes voy a llegar? Y señores, yo sé que esto es muy complicado de manejar, pero es que ese es el arte de una campaña de marketing. No me puedo creer que una empresa lance un mismo mensaje para Facebook, donde estamos ahí ya los cuarentones arriba, que TikTok, que es, bueno, que hay de todo, ¿no? Que yo tengo también amigas que están en TikTok, pero que lo normal es que haya gente adolescente. Entonces, no va a funcionar ni de palo el mismo mensaje, por mucho que te segmente la propia herramienta. Ni de broma, a mí no me llega ni el mismo lenguaje. O sea, puede ser el mismo mensaje, pero dicho de otra forma. Pero Más directo, menos directo. ya no solo por la persona que esté o no esté en un determinado canal, sino por lo que esa persona está haciendo o está pensando o está sintiendo o está buscando precisamente en ese canal, ¿no? Justo. Sí, sí, desde luego. Cada canal tiene un objetivo y luego que no creo que no lo hemos tocado todavía hablando hoy.
pero la infoxicación que hay ahora mismo, o sea, a mí Facebook, y esto ya es una sensación personal, a mí Facebook me ha encantado muchísimo durante mucho tiempo porque me ha permitido estar en contacto con amigos de todo el mundo, con amigos de mi pueblo, que yo no soy de Madrid, y bueno, te permite y ver cómo evolucionan sus vidas, etc. Luego ya vino Instagram, que es otra versión parecida, pero es que hoy en día Facebook, para encontrar un post de un amigo tuyo que ha puesto que está de cumpleaños, no sé qué, te comes 80 anuncios de páginas sugeridas. Entonces, ahí también hay que, bueno, y eso ya no es culpa de las personas de marketing, eso ya es culpa de los gestores de la herramienta que están permitiendo que se desvirtúe, ¿no? ¿Para qué fue creado o para qué se acercan las personas a estar en esa red social? Que no todo tiene que ser todo el rato vender, que sí, evidentemente hay que monetizar, lógicamente, pero a veces yo creo que ya se nos estamos pasando un poquito en... Aunque los humanos somos, vamos, tendemos a leer lo que queremos leer, y eso hay estudios de neuromarketing, de zonas de pantalla, etcétera, etcétera, pero a mí ya particularmente me molesta, ¿no? En algunas redes sociales encontrarme más cosas que me sugieren ellas que las que yo quiero ver directamente. ¿Crees que las claves para una buena creatividad publicitaria son las mismas de la época de Ogilvy, de la época de los grandes publicistas, con respecto a los tiempos que corren hoy en día? Bajo mi punto de vista, sí. Si estamos hablando de creatividad, sí. Porque el humano, o sea, luego hablaremos de cómo plasmarla, dónde plasmarla, qué herramientas usarlas, si será un vídeo o no es un vídeo, si es un podcast o si es un bailecito de TikTok que se haga viral. Pero sí, porque los humanos, y es lo que hablabas tú un poco antes de la antropología, pues las máquinas han evolucionado mucho, pero los humanos bastante poquito, y a las pruebas me remito de lo que está pasando ahora en el mundo. Entonces, nos podemos haber sofisticado en nuestra forma de vivir, en el confort que tenemos, en las pantallas, en no sé qué, en la tecnología que usamos en el día a día, pero nuestras motivaciones siguen siendo las mismas: el amor, el odio, el yo quiero tener el coche mejor que mi primo, yo quiero probar este nuevo refresco que ha salido al mercado. Con lo cual, las creatividades, por supuesto, adaptándose a los códigos de cada época, ¿no? Pues dudo mucho que ahora mismo funcionase el es nuevo, hola, es nuevo, no, la va a comprar. Antes los mensajes eran como más repetitivos, en los años 80 y 90 eran por cansinet, o sea, las campañas eran por cansinet. Te quedabas con el claim de la marca y al final se convertían en mantras, ¿no? Y nos hemos quedado con ellos. Y ahora pues todo es más efímero, ¿no? Y los mensajes pues igual, pues ya no, además no tenemos paciencia ya para ver 80 veces la misma cosa. Pero sí la concepción, cuando tú dices, yo qué quiero tocar, qué quiero mover, qué parte del cerebro quiero tocar de esta persona, la más emocional, la más racional, es una compra por impulso, no es una compra por impulso, estoy vendiendo hipotecas, estoy vendiendo chupa chups, que el esfuerzo de compra es mínimo, ¿no? Pues sí, yo creo que los principios siguen funcionando. Para mí, sí. Porque si no, los que estamos aquí desde hace 25 años estaríamos jubilados, digo yo, o los que llevan 50. Me parece súper interesante, sobre todo también tú has vivido la evolución de las agencias, de cuando las agencias eran la agencia de publicidad tradicional, cuando empieza el online, yo recuerdo los Ogilvy de turno y similares que empezaban a sacar sus departamentos digitales, que empezaban incluso a hacer las spin-off digitales de la agencia tradicional y todo este jaleo. ¿Cómo ha sido un poco, darnos una visión así rápida de cómo ha sido ese proceso y a dónde ha llegado a derivar? Porque hoy en día encontramos una mezcla de conceptos en cuanto a proveedores de publicidad, marketing, etcétera, que muchas veces ni siquiera alguien como nosotros, que puede llevar mucho tiempo en este mundillo, sería capaz de decidir
cuál de todas las opciones que hay puede ser la realmente buena o qué combinación de opciones puede ser la realmente buena, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado y qué ha quedado de todo aquello, bajo tu punto de vista? Bueno, yo hace mucho que no trabajo en agencia, mucho, desde el año 2001, concretamente, pero la evolución, como tú dices, en aquel momento fue la creación de spin-offs. A ver, yo te puedo poner el ejemplo de trabajar, yo trabajaba en Ogilvy y estaba en Ogilvy One, de la parte de marketing directo pura y dura, de los mailings, no de los emailings, no de los mailings, de los mailings físicos, los paquetitos y las cartitas y todo eso. Y teníamos a los de Basat, que estaban en la planta de arriba, que eran los guays, que eran los que hacían las campañas de Public, que eso es lo que tiene todo el glamour y la tele y tal. Y luego sí que se abrió la primera división, Ogilvy Interactive creo que se llamaba en aquel momento. Y empezamos a trabajar muy en, eso por lo menos el approach de la empresa fue que las campañas, lo que ya se empezó a denominar campañas 360, ¿no? Que participábamos personas de diferentes disciplinas, pero al final tú mostrabas una campaña al cliente con sus declinaciones en los diferentes formatos, pero con una coherencia, una consistencia. De ahí, también yo creo que se debería hacer un poco de crítica porque veníamos de una época de mucha bonanza, ¿no? Por lo menos la época que yo viví en agencia, aquello era, vamos, jauja y supuestos de publicidad altos, también márgenes altos de ganancia y poco a poco profesionales del marketing nos fuimos pasando de la agencia al departamento de marketing. Entonces yo te cuento mi experiencia personal. Me venían con presupuestos que a veces decías, pero tú te has fumado algo, porque yo sé lo que cuesta esto, sé lo que cuesta tal, a mí no me metas 8 horas del director de la cuenta porque sé que no va a haber, vamos, el director de la cuenta aquí no va, nada más que va a firmar el presupuesto, no va a saber nada de la campaña hasta que si ganamos un premio la recoja, aquí va a trabajar el junior, en fin. Nos fuimos especializando, los departamentos de marketing fueron nutriéndose de gente que veníamos de agencia y de saber un poco de todo, ¿no? Y éramos más multidisciplinares en aquel momento. Y bajo mi punto de vista también, pues ahí vino un poco el declive de las agencias que tuvieron que ajustar equipos de personas, bueno, también coincidieron con crisis económicas, etcétera, etcétera. Y empezaron a surgir lo que dices tú, agencias más chiquititas, más boutique, más especializadas en disciplinas, sobre todo digitales, pero volvemos a lo mismo. Quizás no sin ver todo el bosque, sin ser, o sea, que te pueden dar una solución rápida, sencilla para un problema que puedas tener o necesidad, pero no te van a poder montar un campañón. Y actualmente lo que vengo observando es que esas grandes compañías, como puede ser Publicismo, me viene ahora mismo a la cabeza, o otras, están integrando lo que entonces eran esas pequeñas agencias independientes que fueron creciendo mucho dentro de sus estructuras y trabajando de forma muy transversal. Y eso es bueno, eso es bueno. Y tampoco hay que pagar, desde la parte de vista del cliente, ¿no? De un cliente del departamento de marketing. Tampoco tienes que por qué pagar el jamón de York como si fuera de 5J. Y si la campaña viene firmada por X super mega agencia de no sé qué, fenomenal, pero al final ha trabajado el pequeño equipo que se dedica a tal. Entonces, no me pongas esto te va a costar no sé qué porque es un campañón es que no quiero dar nombres, ¿no? De la agencia Tururú, sino que ha trabajado pues ese grupo que tenéis especializado y tal. Y a lo mejor muchas veces, quiero decir, igual me estoy liando en esta parte, pero lo importante es que las grandes agencias sí que ahora ya tienen departamentos spin-off, llámale X, de verdaderos especialistas en diferentes especialidades y pueden dar soluciones más traje a medida. No en plan, aquí venimos dentro de la agencia a venderte lo que tú no necesitas, ¿no? Que ya dices, estos ya solamente abrir la puerta me van a cobrar por algo, ¿sabes? Pues que es así, era así. Y solo grandes empresas, o sea, tuve
Yo he tenido la gran suerte de trabajar en empresas como Cepsa, como Konami, donde los presupuestos pues, eran maravillosos y se trabajaba con grandes agencias, pero yo a veces pensaba, Dios mío, y la marca X que no es esto y no puede contar con esta gente, ¿cómo lo hace? Y algunas veces te presentaban auténticos truños, solo porque, o lo típico de, bueno, como hemos ganado el concurso a 3 años, pues en el segundo año y medio pues ya empezamos a mandar, ¿sabes? No quiero decir palabrotas. Entonces... Yo creo que si retomamos la serie Mad Men, sobre todo yo la recomiendo mucho a la gente que hoy en día está en el mundo del marketing y la publicidad, porque yo creo que siempre se dice esto de que si olvidamos nuestro pasado estamos condenados a repetirlo, ¿no? Entonces yo creo que es bueno saber cómo fue la historia de todo esto, cómo hemos llegado hasta aquí y precisamente para entender en qué punto estamos, ¿no? Y cómo aprovechar al máximo todo el conocimiento clásico y toda la tecnología que viene ahora con todo lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Tú crees, ya por terminar, que en 2000, no sé, 30, 40, veremos esa publicidad hiperpersonalizada hablándote de tú a tú que viste en 2001 en Minority Report? ¿O esto nunca Bueno, llegará? eso ya se vio, o sea, eso ya se ve, quiero decir, al final a mí nos llegan cosas, sobre todo a través de, a mí me vienen me aparecen muchos mensajes en el móvil de, ay, no estaba pensando en un ejemplo, pero no. Pero bueno, cosas que a las 4 de la tarde, ¿te apetece un cafelito de no sé qué, no sé cuánto, verdad? Eso ya es así. Yo creo que todavía nos quedan muchas cosas por ver, sí, sí. A nivel de hiperpersonalización y de, vamos, de sencillez desde un punto de vista del humano, ¿no? Para conseguir las cosas. O sea, lo de que ya nos implanten un chip, no sé yo si será real o no, pero sí que puedas, bueno, que esto ya sucede, ¿no? Bueno, que las casas inteligentes, a lo mejor simplemente abrir la nevera o quitar el último yogur y que automáticamente eso conecte con Amazon y te apunte en la wishlist. Meter yogures para la próxima compra. Sí, pero para eso la máquina que hay detrás tiene que averiguar si a mí me sigue apeteciendo ese yogur, porque igual he cambiado, porque somos humanos y He complejos. dicho la wishlist, en la wishlist, no en el carrito. Muy bien. Que al final soy yo la que va a decir, ok, check out, ¿sabes? Pero que para eso nos va a seguir sirviendo la tecnología. Y de verdad, yo soy una apasionada, igual que tú, y desde luego sin la tecnología no hubiéramos llegado a donde estamos, la ciencia del marketing, ¿no? Y ojalá nos siga ayudando, pero no nos quedemos, no nos dejemos nublar solo por la tecnología y creamos que con eso está todo resuelto. Volvamos al inicio. Es psicología, son números y la tecnología ayuda, pero no nos podemos olvidar de las otras dos partes, ni del factor humano, nunca. Creo que ese es un poco el aprendizaje que me llevo de hoy contigo, ¿no? La tecnología está muy bien, todo lo que venga bienvenido y aprovecharlo y a conocerlo y a especializarse, y cada vez la tecnología es más compleja y requiere, digamos, procesos mentales más complejos para entenderla e implementarla y llegar a esa hiperpersonalización, pero que nunca olvidemos ese aspecto, ¿no? Ese aspecto humano, emocional, tú a tú. Te hablo cuando te tengo que hablar, de la manera que te tengo que hablar, en el momento en el que te tengo que hablar y en función también de lo que tú estás pensando, ¿no? Para introducir ese pensamiento en tu cabeza y saber llevar ese pensamiento a otro sitio, algo que las máquinas creo que todavía están muy lejos de poder hacer. Y ojalá que nunca lo lleguen a hacer, pero ya no solo por el marketing, por el bien de la humanidad en general, yo creo. Bueno, el día de ahora con mañana. el metaverso, vaya usted a saber, ¿sabes? Bueno, el metaverso es otro canal más, ¿no? En el que van a pasar Sí, exactamente las mismas cosas. Tú puedes estar en el metaverso hablando con otro avatar, pero detrás del avatar volvemos a lo mismo. Hay una persona que tiene sentimientos, efectivamente. ¿sabes? Entonces, no podemos perder nunca de vista eso, ¿no? Yo creo que este es el aprendizaje de este episodio contigo.
Y nada, oye, te agradezco enormemente todo este rato. Vuelvo a pasarme de la hora, soy un total... Pues yo me quedaba con ganas de más, pero bueno, ya por otro día. Es muy probable que hagamos segundos episodios con todos. Para la segunda edición del libro. Cuando esté el libro en la calle haremos segundos episodios y te agradezco muchísimo que me permitas que tus conocimientos y tu experiencia se inmortalicen en este proyecto tan personal que estamos trabajando entre varios. Y nada, nos vemos muy pronto en cualquier sarao que organicemos, a ver si empezamos ya a ir al mundo offline como toda la vida y Sí. nos empezamos a ver en sitios y en eventos. Mientras tanto, mucha suerte con todo lo que hagas y nos vemos prontito. Muchas gracias, Y Javi. a todos los demás, pues nada, nos vemos en el próximo episodio, podcast, vídeo, lo que sea, que estamos generando muchísimo contenido con el resto de colaboradores. La obra Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI, en la web lagranburbuja.com. Muchas gracias.